Margarita Nelken nació en 1894. Fue hija de una francesa y un padre español joyero, ambos descendientes de padres alemanes, pero ella nació en el centro de Madrid. El origen extranjero de su familia fue uno de los blancos de la derecha española. Tuvo una buena educación en la que influyeron mucho las artes. Fue una mujer muy culta, hablaba francés y alemán fluidamente, y se le atribuyó la traducción de uno de los libros más famosos de Kafka, La Metamorfosis. También se la relacionaba con Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós y demás intelectuales de la época. En 1931, poco antes de la proclamación de la Segunda República, Margarita publicó Las mujeres ante las Cortes Constituyentes e ingresó en la agrupación socialista madrileña. Y empezó su carrera como diputada del Partido Socialista. Con el estallido de la Guerra Civil, Margarita Nelken se implicó de lleno, pero dejó de lado al PSOE para aliarse al Partido Comunista. En 1939 huyó con su madre e hija a Francia, desde donde iniciaría su largo exilio. Victoria Kent nació en Málaga, vivió allí hasta 1917, criada por su padre, José Kent Román, comerciante de zapatos, y su madre, María González, ama de casa. Sus padres, de talante liberal y mentalidad más abierta de lo habitual. La influyen dos profesoras feministas a estudiar magisterio en Málaga y matricularse luego en Derecho de la Universidad Central de Madrid. Afiliada al Partido Republicano Radical Socialista y diputada de Jaén, fue nombrada por Alcalá Zamora, directora general en prisiones en abril de 31. Se exilió en México por el estallido de la Guerra Civil. Clara Campoamor nació en Madrid en 1888. Fue política española e impulsora de los derechos de la mujer. Murió su padre teniendo ella 10 años. Deja sus estudios para ayudar en la economía familiar. En 1920 inició sus estudios de bachiller, consiguiendo el título el 21 de marzo de 1923 y matriculándose luego en la Facultad de Derecho. Se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época. En 1925 se convirtió en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después que Victoria Kent. Clara Campoamor mantuvo una gran actividad defendiendo siempre la igualdad de derechos de la mujer y la libertad política. Tras proclamarse la Segunda República, Clara Campoamor fue elegida diputada por el Partido Radical. Durante el periodo de las Cortes Constituyentes de 1931, formó parte del equipo que elaboró el proyecto de la Constitución de la nueva República. Luchó por establecer la no discriminación por razón de sexo, el divorcio y voto femenino. Al estallar la Guerra Civil, se exilió a París y a Buenos Aires y no la dejaron volver a España. Tras presentar a las protagonistas, vamos a hablar sobre lo difícil que fue conseguir el sufragio universal en España. En Europa había movimiento sufragista, mientras que en España no. Victoria Kent y Clara Campoamor estaban enfrentadas por un objetivo común. Ambas entendían que las mujeres deberían tener plenos derechos, pero en el caso de Victoria Kent decía que no era oportuno por la situación política, pues la mujer española estaba sometida al marido y a la Iglesia católica. Suponían que dar el voto a la mujer era darle el voto a la derecha. Se opusieron el Partido Radical y la apoyan los socialistas y los partidos de derechas. En la Segunda República se concede a la mujer el derecho a ser elegible, pero no electora, y en las elecciones de ese año fueron elegidas Clara Campoamor por el Partido Radical y Victoria Kent por el Frente Popular. Luego se incorporó Margarita Nelken por el Partido Socialista, aunque Clara Campoamor fue la más constante. No se lo querían dar por la discordia entre el matrimonio y porque la mujer no estaba independizada de la Iglesia. Se utilizaron argumentos biológicos en los cuales decían que la mujer no le dominaba la reflexión y el espíritu crítico. También propusieron dar el voto a partir de los 45, basándose en que la mujer era deficiente en voluntad e inteligencia hasta cumplir esta edad. El 1 de octubre de 1931 dio un discurso decisivo donde consiguió que más de la mitad de los diputados aceptaran que sería un error político e histórico de privar a la mujer el derecho a ser ciudadana. Se consiguió con 161 votos a favor y 121 en contra, aunque las opiniones fueron contradictorias. Victoria Kent se mostró contradictoria a la aplicación del derecho, considerando que las mujeres aún no estaban preparadas. Margarita Nelken decía que solo la mujer intelectual y obrera estaba preparada para ejercer el voto con responsabilidad. Mientras, Clara Campoamor se pronuncia a favor del sufragio universal. En 1933 hubo nuevas elecciones, donde votaron las mujeres. Las siguientes elecciones fueron en 1936, pero los acontecimientos de ese año, la guerra civil y el régimen político resultante, puso entre paréntesis el sufragio tanto para los españoles como para las españolas. Tenéis el derecho que os ha dado la ley,
La ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano, y lo que hacéis es detener un poder. Dejad que la mujer se manifieste, y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Clara Campoamor.